Buen día, público. Hoy nos encontramos grabando aquí en Los Méxicos. Mi nombre es Jimena Solís. Sean bienvenidos a su podcast favorito, Remembering Historical Moments. Hoy vamos a hablar sobre un extenso tema, sin embargo, muy significativo para la historia mexicana, ya que este suceso impactó el México antiguo, modificando radicalmente y convirtiendo un nuevo México, consecuencia de diversos procesos históricos que hoy abordaremos. Pero antes de iniciar, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Recuerda que nos encuentras en Instagram y TikTok como RH-Moments1675 y en Facebook como RHM-2356. No olvides seguirnos, dejar tus comentarios y dejar un pulgar arriba. Asimismo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros audios. Recuerda que cada miércoles publicamos nuevo contenido. Si quieres un saludo, mándanos a nuestras redes sociales un screenshot de que nos sigues en nuestras cuentas y participas activamente. En nuestro siguiente video mandaremos 5 saludos a las primeras personitas. Bueno, y ahora sí, iniciemos. Se estarán preguntando, ¿qué tema abordaremos? Así que, tambores, por favor. Así es, la independencia de México. Pero como este es un tema muy extenso, me encuentro con dos personas especializadas en el tema, que nos explicarán a fondo este tema. Ellos son el licenciado en Historia, Joan Aitán Villegas Bucio, y la doctora en Historia con especialidad en Historia de México, Samantha Palacios Muñoz. Cabe recalcar que hace un mes presentó un libro de Historia de México con teorías y cosas que nadie te cuenta de la historia de México. Ya pueden comprar su libro en las librerías más cercanas. Felicidades, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Les parece si les hago unas cuantas preguntas para explicar este proceso histórico y con ello discutimos el tema? Sí, está muy bien. ¿Me puedes mencionar los antecedentes más importantes? Muy bien, empiece, licenciado, por favor. En mayo de 1808, la invasión francesa al territorio español generó la imposición por parte de Napoleón Bonaparte de un reemplazante al rey español Fernando VII, quien tuvo que abdicar, quedando la Plaza Real en poder de su hermano José Bonaparte. Fue el nombre del movimiento clandestino nacido en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1810. Se toma generalmente como el antecedente inmediato de la Guerra de Independencia de México, dado que este grupo es el que comenzó la lucha armada por la emancipación de la Nueva España con respecto a la corona. Y bueno, como dijo aquí mi compañero, pues fue básicamente, los antecedentes fueron las tres conspiraciones, que fue la que conocemos desde 1809, la 1808, 9 y 10, que pues finalmente concluyó con la conspiración de Querétaro, que pues es la historia que ya nos sabemos, de cuando fue de que un personaje muy importante traicionó y fue que tuvieron que adelantar el grito de independencia debido a que ya no había más tiempo, y por ello fue que consideramos que fue la causa o el antecedente más importante, ya que fue el inmediato para que iniciara la guerra de independencia. ¿Cuáles creen que sean las causas externas e internas? Y bueno, sí, claro. Las causas se dividen en dos, ¿sabes? Están las externas que abordan todo lo que fue, lo que pasó fuera del país. Y también se encuentran las internas que son pues lo que pasó adentro del lugar, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar a explicar las internas y mi compañero va a hablar sobre las externas. Bueno, sobre las internas, la preferencia de la corona española por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial fue una causa muy impactante interna. Esta preferencia, que se acentuó durante la Reforma Borbónica, provocó el resentimiento de los criollos, pues esto es de que es como casos de la vida cotidiana que dices, no, pues no quiero que otra persona gobierne y menos que esa persona sea de otro lugar, por ejemplo, un español, que yo estoy aquí, pues yo quiero gobernar. Otra causa fue la gran desigualdad social que afectaba a la mayoría de los habitantes de Nueva España, en especial a indígenas y a mestizos, como están siempre divididos los estatus de que uno gobierna y explota más al que está en el eslabón más bajo. También están los sectores que fueron los que acompañaron los movimientos encabezados por Hidalgo y Morelos.
Por otra parte, el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, que fue lo que mencionaba previamente, de la que participaron el corregidor Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. El objetivo de la conspiración era formar una junta gubernativa que reemplazara al virrey español. La detención de varios de los conspiradores impuso a Hidalgo a iniciar la insurrección contra las autoridades virreinales. Y bueno, ahora mi compañero va a explicar un poco sobre las externas. Sí, bueno, algunas causas externas pues fue la invasión napoleónica a España durante 1808. Y pues este evento puso en crisis a la monarquía española y que generó un vacío de poder en el imperio colonial en América. También fue la revolución liberal que en 1820 encabezó el general Rafael de Riego contra la restauración del absolutismo del rey Fernando VII. El temor a depender de un gobierno metropolitano liberal llevó a los realistas mexicanos a pactar la independencia de México con los patriotas locales. Y por último, la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Nueva España. Y bueno, con esas causas externas también nos podemos dar cuenta que, pues, en la causa de que se genera este conflicto, esta independencia, esta guerra, pues no solamente pasó por problemas de México, sino que también otros problemas de otros países fueron los que impactaron de manera 20 muy horas. drástica para que empezara este movimiento. Doctora, ¿puede mencionarnos los personajes más relevantes? Sí, bueno, voy a apoyarme un poco de mi compañero debido a que pues son muchos personajes. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco y poner únicamente a los más relevantes que consideramos nosotros que fueron los que causaron un impacto más radical. Bueno, en primer lugar, y es muy, muy conocida, está Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el iniciador del proceso independentista al protagonizar el Grito de Dolores, aunque fue capturado por los realistas y fusilado en 1811. Bueno, el siguiente es José María Morelos y Pavón. Este fue un religioso mexicano que impulsó la segunda etapa de la lucha por la independencia y fue capturado y fusilado por los realistas en 1815. Por otra parte está Ignacio Allende, que pues fue un militar español que pues encabezó y tuvo un cargo al proyecto independentista y luchó junto a Miguel Hidalgo. Fue capturado por los realistas y pasado por las armas en 1811. Aunque pues estos personajes que yo considero que Miguel Hidalgo y Ignacio Allende fueron unos personajes pues muy opuestos pero a la vez muy iguales. Y pues voy a explicar esto. Esto es debido a que Eh, los dos querían em, pues el mismo propósito, ¿no? Buscar que México fuera independentista. Al final querían eso. Sin embargo, pues tenían ideas diferentes porque pues Miguel Hidalgo era un cura, Ignacio Allende era un militar. Entonces a la hora de ejecutar el plan de independencia fue un, ¿cómo lo puedo explicar? Fueron dos modelos de mover a la gente muy diferentes, porque pues Miguel Hidalgo encabezó a pues personas que querían apoyar. Sin embargo, Ignacio Allende pues reunió a militares que ya tenían estrategias. Por otra parte, un dato interesante ahí o que es algo un poco triste, es que el ejército de Miguel Hidalgo fue en sí la carnada para que después el ejército de Allende fuera a atacar la parte más dura, porque pues están militarizados y tienen experiencia. Pero bueno, sigamos con Juan Aldama. bueno, Juan Aldama fue un patriota mexicano que secundó a Miguel Hidalgo en la primera etapa de la guerra por la independencia. Este fue fusilado en 1811. Y bueno, aquí viene también Vicente Guerrero, que pues fue un político mexicano que sostuvo el proyecto independentista durante la resistencia con la famosa frase La patria es primero. Fue uno de los protagonistas del abrazo de Acatempan. Ajá, me cuesta un poco, me parece que, no sé si tengo bien el dato,
Acatempan, que salió la reconsolidación entre los insurgentes y los realistas. Por otra parte tenemos a Agustín de Iturbide. Este fue un militar que formó parte del ejército realista, pero luego proclamó el Plan de Iguala y firmó los tratados de Córdoba. Fue el primer emperador de... Ay, creo que se cortó el audio, pero sí fue el primer emperador de México. Y bueno, finalmente encontramos a Guadalupe Victoria, que fue un político militar independentista que fue elegido el primer presidente de la República de México para el periodo de 1824. Nos vamos a cortes comerciales. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre, Salvo a Patti salvaría. Salvo es súper espeso. Solo un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Esto ya se terminó, no hay duda quién es mejor. Salvo de salvar. Ya volvimos. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue aconteciendo? Lo voy a explicar un poco acerca del contexto de lo que fue, como en resumen, la independencia. Bueno, se conoce que la independencia de México al proceso de liberación del territorio colonial de Nueva España. Este proceso duró 11 años, ya que comenzó el 16 de septiembre de 1810, aunque pues otro dato es que se dice que en realidad empezó el 15. Sin embargo, por temas ahí de que pues, se festejaba un cumpleaños y eso, pues se recorrió al 16 para celebrar junto con el cumpleaños de un personaje y también con pues esta memorable celebración. Con el grito de Dolores pues se inició este evento y finalizó en 1821, luego de que Agustín de Iturbide proclamara el Plan de Iguala y el ejército trigarante entrase de manera triunfal a la Ciudad de México. Durante esos 11 años los independentistas debieron liberar una gran cantidad de combates contra el ejército realista, que fue apoyado por muchos criollos, quienes temían que la guerra por la independencia se transformara en una guerra social. Y bueno, como este fue un evento o un proceso histórico muy grande, debido a que fueron 11 años, pues se divide en 4 etapas. Vamos a empezar a explicarlas mi compañero y yo. Y pues esas etapas tienen el nombre de iniciación, que pues abarca de 1810. Posteriormente tenemos la organización, que abarca de 1811, la resistencia de 1815 a 1820 y por último la consumación de 1821. Y bueno, mi compañero va a empezar a explicar primero la iniciación. Bueno, como ya dijo mi compañera, la iniciación abarcó desde 1810 a 1811. Esta etapa comenzó el 16 de septiembre con el grito de Dolores y culminó el 30 de julio de 1811 con el fusilamiento de Miguel Hidalgo, el iniciador de la lucha. El programa de Hidalgo contemplaba la declaración de la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de la tierra a los indígenas. Ok, bueno, posteriormente viene la organización. Durante esta fase, el gran protagonista fue el sacerdote José María Morelos, quien llegó a dominar gran parte del sur de Nueva España. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, durante el cual se proclamó la independencia y se sancionó la Constitución de Apatzingán. En 1815, Morelos fue capturado y ejecutado por los realistas. Después sigue la resistencia de 1815 a 1820. Esta etapa marcada por la política de amnistía que puso en práctica el virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca. Mientras que algunos insurgentes depusieron las armas, otros grupos sostuvieron la lucha. Los principales líderes de la resistencia fueron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Y bueno, finalmente sigue la consumación. Esto quiere decir pues el fin, cómo terminó, ¿no? La consumación de la independencia tuvo lugar en 1821,
cuando el antiguo realista Agustín de Iturbide pactó con los insurgentes y proclamó el Plan de Iguala, documento que declaró a México como Estado independiente. Poco después, patriotas y realistas firmaron los tratados de Córdoba, por el cual el capitán general de la Nueva España, Juan O'Donoghue, reconoció a México como una nación soberana e independiente. Esto quiere decir que pues ya no dependía de que un país estuviera imponiendo sus leyes, como lo fue todo eso de la colonización. Entonces ahí ya México podía poner sus propias reglas y pues gobernar como quisiera. Y finalmente, ¿cuáles creen que fueron las consecuencias? Bueno, existen muchas consecuencias, pero vamos a seleccionar las más importantes que creemos que les pueden servir más para comprender. En primer lugar está el inicio, no, el inicio fin de la colonia e inicio del Imperio Mexicano. Luego de 11 años de guerra e independencia, se logró la autonomía total de Nueva España de la metrópoli peninsular, que no lo reconocería públicamente sino hasta 1836. A la lucha de la independencia prosiguió el primer imperio de México, una monarquía católica que duró apenas 2 años, que pues no fue un periodo muy extenso, reclamando como territorio propio el perteneciente al ahora extinto Virreinato de Nueva España, y proclamando a Agustín de Iturbide como emperador. Asimismo, en 1823, en medio de tensiones internas, México se separó de la América Central y proclamó como una república independiente. Otro ejemplo que podemos ver es la abolición de la esclavitud, los impuestos y el papel sellado. Bueno, la revolución independentista vio ocasión en 1810 de anunciar mediante el decreto contra la esclavitud las gabelas y el papel sellado del jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla. A ver, no, espera. Una disculpa, pasa el señor de Pal y le interesó un poquito el tema, pero bueno, como ya hemos quedado, el propósito de poner fin al régimen social esclavista, así como a los impuestos designados a mestizos e indígenas, a la prohibición del trabajo de la pólvora y al uso del papel sellado en los negros. Ok, ese también fue una consecuencia muy importante, ¿no? Y ahora seguimos con otra. Otra consecuencia fue el fin de la sociedad de castas. 20 y 30. Pero para explicar un poquito qué fueron las castas, pues aquí va. El sistema de castas colonial es un concepto histórico moderno, según el cual el Imperio Español durante la administración de sus posesiones de América habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema estratificado, es decir, como en eslabones. Las castas de la época colonial se refieren a un sistema que surge en las colonias de España en América, Filipinas, desde el siglo... ¿Qué siglo? A ver, busco bien el dato. Sí, siglo XVIII. Y bueno, existen aproximadamente 16 castas que fueron las cruces. Por ejemplo, está el mestizo, el hijo del español y el indígena. Posteriormente también tenemos el castizo, el sambo, mulato, moriscos, el chino, y pues así tenemos muchos sistemas de castas. Y bueno, y a lo que veníamos con esto. La consecuencia fue que el fin del régimen feudal de la colonia, que distinguía entre las personas por su color de piel y su origen étnico, permitió el inicio de las luchas reivindicadas por una sociedad de igualdad ante la ley y de oportunidades más justas para las minorías oprimidas. Bueno, la siguiente es la guerra entre México y Estados Unidos. Esta es una de las más importantes. La debilidad de los nuevos regímenes de gobierno independiente mexicano no supieron hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses, cuyos reclamos por una indemnización por los destrozos acaecidos a Texas, que había declarado independientemente en 1836 con ayuda norteamericana. Durante la Guerra de Independencia, condujeron en 1846 a un enfrentamiento bélico entre ambos países.
la intervención estadounidense en México. Allí, quienes inicialmente se mostraron como aliados del México independiente, le robaron descaradamente el norte de su territorio, Texas, California. Sí, y sabes, justo que lo mencionas, esta consecuencia me recuerda a otra que también dejó de consecuencia la independencia en otro lugar. No sé si has oído hablar de la guerra de los pasteles, también es una consecuencia de la independencia. Y bueno, está tratado más o menos de que tras la guerra, pues obviamente hubo mucha destrucción, por lo que ya existía el periodo donde estaba el comercio exterior, donde los otros países interactuaban y comerciaban de intercambio de productos, por lo que extranjeros venían a México a vender sus productos y pues comerciar. Sin embargo, es curioso saber que la guerra de los pasteles tiene el nombre de guerra de los pasteles debido a que, pues, si mal no recuerdo, un día en una pastelería estaba un pastelero francés y otra persona que no tengo bien el dato de cuál era su nombre, y esa persona se fue sin pagar, por lo que el pastelero pues levantó cargos y ante la embajada de Francia, por lo que inició y reflexionaron de que México tenía que pagar pues dinero por todas las pérdidas que había tenido su negocio, al igual que muchos negocios extranjeros, en este caso franceses, por lo que Francia obligó a pagar a México la gran deuda que debía. Sin embargo, México no tenía dinero para pagarla, por lo que tuvo que endeudarse pues con otros países. Y bueno, finalmente México pagó la mitad y ya no tengo el dato si es que terminó de pagar todo, pero sí pagó una parte. Pero ahora sí, continuemos con la siguiente consecuencia. Como en muchas de las nacientes repúblicas americanas, la promesa del reparto económico justo y de la igualdad de oportunidades sociales se vio frustrada por el enriquecimiento de las élites locales, que dejaron de rendir cuentas a España, pero pusieron, pero quisieron mantener cierto estatus que privilegiado como conductores de la sociedad postcolonial. Esto llevaría a tensiones internas y conflictos internos en los años venideros. Y bueno, esas fueron las consecuencias que creemos que fueron de mayor relevancia para, pues para las sociedades o lo que impactó de manera más radical. Y bueno, para concluir este tema, vamos a empezar a hablar un poco sobre nuestras opiniones del licenciado y la mía sobre lo que fue en general la independencia. Y vamos a hablar sobre en sí cuál fue la conclusión o cuál fue la razón de toda esta guerra, cuál fue la razón principal al inicio. Y bien, ¿cuál era el motivo finalmente? El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. Y bueno, si quiere empieza usted, licenciado, a explicarnos o a darnos un poco su punto de vista o su conclusión de la independencia de México, por favor. Bueno, al final, en mi opinión, yo siento que la independencia es muy importante para nuestro país, porque así ya pudimos tener nuestras propias leyes, nuestro propio gobierno y ser más independientes en sí de los españoles. Y bueno, yo tengo mucho que decir sobre este acontecimiento. Primero que nada, fue un proceso muy complicado, demasiado, pues en diversos aspectos, principalmente pues en lo que fue muertes, en sí las muertes de miles de personas, la esclavitud al principio en la colonización, eso fue algo muy, muy triste, muy trágico. Por otra parte están los conflictos que hubo para llegar a esa solución y pues no fue todo, no fue de que ya somos independientes y ya, sino que también tuvo más consecuencias como lo que mencionábamos de la independencia no, la guerra que tuvo Estados Unidos con México, posteriormente la guerra que tuvo Francia con México, dos veces también está en la guerra de
pues que estuvo Estados Unidos, que me parece fueron 2 veces también. La primera guerra que fue posteriormente, inmediatamente de el fin de, no, el fin de el proceso para llegar a la independencia, que fue cuando España no quería aceptar que pues México ya no era parte de su territorio y quiso reconquistar y reconquistar y reconquistar. Por otra parte, también opino, o más bien me pregunto si hoy en día México será un país libre, porque pues si hago una comparación al pasado, obviamente México es un país libre, porque pues ya no estamos bajo el mando de una esclavitud que nos marca un país, sino que ahora sí nos regimos por, entre comillas, nuestras normas y pues nuestras leyes. Sin embargo, pues aún seguimos gobernados, en especial nuestro país, por otros países más grandes que son potencias mundiales. Por ejemplo, Estados Unidos no sigue implementando sus normas, sus leyes, y discretamente, porque no es como que planteen que Estados Unidos manda a México, pero pues sí, con sus tratos, sí siguen tomando un poco el control de México. Y es donde me pregunto, ¿sí seremos libres? Pero bueno, ese es otro tema que podemos abordar en el siguiente podcast, que no olviden escucharlo, que va a hablar un poco más sobre la libertad, si en verdad somos un país libre o si la libertad está relativamente abordada de una manera errónea. Y bueno, mi conclusión más sobre el tema en general, no el proceso, el tema, siento que es un tema muy importante para explicar o para dar a conocer a ciudadanos, en especial de México, debido a que esto hace sentir de una manera más patriótica a nuestro país, ya que conocemos sus raíces, conocemos todo lo que hemos llegado al México antiguo para, como lo mencionaba al inicio, para poder llegar a nuestro México de hoy en día. Es muy importante enaltecer la historia de México, que pues ha sido un proceso muy enorme, pero ha sido la causa para que hoy en día tengamos esta consecuencia de un México mejor. Y bueno, me parece que eso fue todo. Muchas gracias de parte de el licenciado y la mía por habernos permitido hablar o comentar un poco acerca de este tema, ya que como lo mencionaba es algo muy importante y me da mucho gusto que muchas personas tengan ganas de conocer este tema, que pues es un muy extenso pero muy lindo tema. Y nuevamente les agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado y por darnos a conocer este tema. Nos vemos la próxima. Bye bye.